porque tienes derecho a saberlo. Prepárate. Ellos te lo van a decir. Aquí comienza Ideas y Contenidos. Producción y conducción, la doctora Echandía, Rafaelo Facciolo y el ingeniero Edelman. Ideas y Contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy, Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia, y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Tu cocina debe ser organizada y funcional. En Montecuir te ayudamos a lograrlo. Encontrarás cajones y alacenas extraíbles, cubierteros, dispositivos para limpieza y cubos de basura, entre otros accesorios, todos pensados para tus muebles. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. ¿Estás pasando un tratamiento que provoca la pérdida del cabello? En Evasión tenemos la solución. Prótesis capilares, Evasión, Constituyente y Minas. Ideas y Contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy, Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia, y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ideas y Contenidos. En este programa vamos a... sin música. No hay música, dale. En este programa vamos a hablarte de derechos y muchas cosas más. Rafaelo. Pero muy buenas tardes, doctora Echandía. Buenas tardes a todo el Uruguay y al mundo entero. Y a los extraterrestres, salúdeme, por favor. Bueno, ya llegamos a martes, por lo tanto, pero es sábado hoy. Martes, solo los martes. Edelman. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, audiencia. Bueno, Rafaelo, para comunicarnos. Espere que usted después le molesta la televisión, está prendida. Me molesta la televisión, me molesta la música, me molesta que hablen, me molesta que salten, me molesta. Es una molestona la doctora. Bueno, hoy le vamos a sacar el DNA a usted. Después les vamos a decir. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, escríbanos por WhatsApp al 093-416-299. No olviden escribir su nombre y últimos 3 dígitos de su cédula, porque vamos a seleccionar un oyente para regalar qué cosa. Y diremos en el siguiente bloque. Vamos a dejar en suspenso. Ustedes manden y... Mientras tanto, manden mensaje y los 3 últimos manden consultas, mensajes que siempre se les responde. Bueno, hoy vamos a tener un programón. Edelman. ¿Usted también qué tiene? ¿Quiere saludar por lo menos? ¿Ya saludó? Ya saludé. Lo que les voy a contar, que en el cuarto bloque va a acompañarnos Mónica Willington para darnos algunos consejos sobre alimentación saludable. Mirá qué bueno. Programón, y vamos a tocar un tema que es casi de película. ¿Qué hace con ese libro ahí? Y bueno, ya va. Vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, el doctor Miguel Ángel Gallegos, que nos va a hablar sobre un libro que acaba de sacar, tratado acerca del ADN como evidencia en el derecho penal. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy agradecido por su interés en este libro que he escrito con una gran delectación y al mismo tiempo con un poco usando el título de aquel libro que escribió el filósofo Søren Kierkegaard, con ese temor y temblor que supone dar opiniones sobre asuntos de una sensibilidad tal que a veces pueden ser determinantes de que una persona sospechosa de un crimen pueda ser inculpada o exculpada. El tema de ADN es usado en criminalística
para, bueno, determinar cierta culpabilidad en los delitos o no. Ahora vamos a abordar el tema para que la gente vaya entendiendo, pero primero que te quiero preguntar es, ¿qué es la criminalística? La criminalística es la ciencia de las pesquisas, es la ciencia de la escena del crimen, por decirlo de alguna forma. Es la ciencia que trata de establecer un vínculo entre las pistas o los vestigios que son relevados en el lugar del hecho, en el área de vinculación o en el sitio del hallazgo, en la escena del crimen, con los eventuales sospechosos. Es una ciencia que tiene muchísimos años. El ADN en particular tiene cierta novedad, pero tiene, más allá de eso, cierto reclinatorio filosófico. No es una cuestión nueva. Muchas personas hablaron del ADN sin saber que estaban hablando de esa individualidad, porque el ADN en definitiva se trata de eso, de lo que hace que cada uno de nosotros sea quien es y no sea al mismo tiempo otra persona. Hay conceptos que se remontan muchísimos siglos atrás, el concepto de la mismidad, de la ipseidad, de que la naturaleza no se repite a sí misma. Recuerdo a Borges escribiendo o citando a Plinio cuando decía: en este dilatado universo no hay dos caras iguales y tampoco hay dos almas que se parezcan, y esa es la esencia. O sea, lo que querés traducirme para la gente en criollo es: no hay dos ADNs iguales. No hay dos ADNs iguales. Bien. Te iba a preguntar justamente la definición de ADN. ¿Qué es el ADN? ¿De qué hablamos cuando hablamos del ADN de alguien? Se puede definir desde distintos ámbitos. Te hablaba recién de ese reclinatorio filosófico que permite establecer que cada persona, cada objeto, cada ser es igual a sí mismo y diferente de los demás. Se puede hablar también del ADN desde una perspectiva biológica, como la codificación de adenina, timina, guanina y citosina que cada uno posee en sus células y que es invariable y que permite ubicar a la misma persona a lo largo de diferentes momentos en el tiempo y diferentes lugares. Y se puede hablar del ADN. O sea, es un conjunto de características genéticas que es irrepetible en cada ser humano. Es como la huella de cada uno tiene. Se ha llegado a decir que el ADN es la firma que Dios ha puesto en nuestras células. También hay allí una concepción un poco más metafísica. Esa es la magia que tiene el documentarse y estudiar esta cuestión genética, que me ha obligado a mí a interiorizarme en ciencias que obviamente son ignotas para uno que está formado en el derecho. Hablo de la biología, hablo de la química y hablo también de la criminalística como esa ciencia que permite el enlazar vestigios hallados en una escena con posibles sospechosos. Y el ADN, incluso hasta quizás poéticamente puedo llegar a decirte que el ADN es como un hilo dorado que tiene que comienza, digamos, en la escena y que termina en el sospechoso. ¿Y por qué recurro a la figura del hilo? Porque es frágil, porque puede romperse. Luego, si tú querés, hablamos de la cadena de custodia. Sí, vamos a hablar más y adelante. de las distintas circunstancias que pueden concurrir para que esa cadena se rompa y un defensor pueda alegar. Antes quiero mostrar a cámara el libro de lo que hablamos, una excelente encuadernación, un excelente libro. Está Primicia total. Primicia total, recién salido del horno, ¿verdad, doctor? Todavía no está en los escaparates de la editorial. Pensé que me ibas a decir todavía no está en el horno. No, estamos en el horno, estaríamos en el horno ya. Creo que desde el lunes ya se puede comprar. En La Ley, está editado por La Ley. ¿Te acordás de la dirección? Es allí en Ituzaingó, frente a Plaza Matriz. Tratado acerca del ADN como evidencia en el derecho penal. Y justamente hablando de este tratado, te quería preguntar por una frase que vos decís y repetís en el libro.
que dice una premisa de el criminal nunca abandona la escena. El A ver, ADN no le deja abandonar pero la explícame, escena. a ver, yo hago un delito y me voy, ¿verdad? Rafaelo, por ejemplo, que acá ha cometido Siempre- algunos delitos que bueno, que Siempre se dice... él comete el delito acá los sábados, Sí. se nos ha quedado con plata, con autos, con... Pero voy cauteloso, me pongo siempre guantes. Solo hoy no vine con guantes y con sombrero y con tuta. ¿Sabes cómo se llama eso? La conciencia forense. Hace cositas por Que no es el veo muchas No tiene películas. este hombre es el conciencia. conocimiento que tiene, la conciencia forense es el conocimiento que tiene el criminal acerca de la criminalística y que le permite eliminar las Va un las paso adelante. huellas Ese es el que criminal ha que va un dejado en paso la escena. adelante. Por eso es que se incendian los coches después de usarlos para un delito, Bueno, o que se incendia la escena del crimen, Y ahora con o que se tapaboca, usa guantes. con tapaboca menos Pero- ADN para la escena. La idea es que creas, no te miramos creas. muchas Y películas. bueno, también, por eso CSI, dije va a ser un todas esas programa cosas. de película. Ah, Contame por eso. esto, el criminal nunca abandona la escena. ¿Cómo es esto? Folclóricamente se dice de que el criminal siempre regresa a la Vuelve, escena del crimen. vuelve a la escena, Que vuelve a la escena del crimen. Yo puedo decirte que el criminal nunca se va de la escena del crimen, porque hay evidencias que lo retienen. Un criminalista muy conocido y que fue de los primeros que están en la génesis de estas cuestiones, Lockhart, decía que todo contacto genera un intercambio. Y en la escena del crimen hay un intercambio entre el agresor, la víctima y el mismo lugar del hecho. El agresor deja vestigios en la escena y en la víctima, y al mismo tiempo también se lleva vestigios del propio lugar del hecho. Entonces, esa evidencia que queda en la escena hace que el criminal no pueda irse nunca, hablando en un sentido Sí, sí. obviamente figurado, y es lo que permite al policía de la división científica el recolectar esa evidencia de cabello, de fluidos corporales, de células Bueno, pero habrá epiteliales. casos, como hablamos recién y dijo Rafaelo, que donde el criminal va un paso adelante y sí, Sí. logra borrar todos sus huellas y vestigios y Es- ADN, ¿no? es imposible por la alta tasa de transferencia que hay del ADN. Es prácticamente imposible estar en una escena del crimen y no dejar un vestigio biológico. ¿Y cómo entonces a veces hay crímenes sin Porque lo que hay resolver? es una escena mal inspeccionada. Ujú. Cada escena del crimen es ocurrido un crimen, la escena del crimen, o el criminalista o el policía de la división científica se enfrenta a una hora, lo que se llama una hora de oro. Se enfrenta también o tiene una pequeñísima ventana El primero que entra, de ¿no? oportunidad. O sea, porque Es después el si es primero- y no revisada siempre- otras y no siempre veces el primero está que llega a la contaminada. escena del crimen tiene la capacitación para entender que la escena debe ser precintada, guardada. A veces eso no se puede porque hay que prestar auxilio a la víctima, y entonces yo relato allí todas las incidencias que se dieron. Bueno, hay alrededor de 100 casos referenciados en el libro, entre ellos el del fiscal Nisman. La escena, esa escena del crimen parecía Tokio a las 2 de la tarde, Sí, fue altamente contaminada. altamente contaminada, y esa pequeña ventana de oportunidad se cierra a las pocas horas, y ya lo que no se pudo colectar en esos primeros instantes, apenas se produce el hallazgo, luego ya no se puede... Pero y con tantos años de que existe la criminalística, con todo lo que se ha estudiado de esto, porque no empezó hoy, ¿no? Estudiarse todo No, el tema esto de delito. empezó a mediados del año 80. Bueno, pero por eso, con tantos años de criminalística, los investigadores ya no saben que se debe resguardar la escena del crimen y que prontamente deben entrar primariamente a ese lugar los investigadores capacitados de recolectar las muestras correctas para que no se pierda. Hay protocolos obviamente establecidos, pero no siempre quien llega primero a la escena tiene esa capacitación, y además hay muchísimas otras incidencias en el lugar del hecho que degradan el vestigio. Hablo de el clima, hablo de los curiosos, hablo de los
estoy, por ejemplo, pensando en un homicidio, hablo de los familiares, hablo del personal médico, hablo de la policía que no es de la capacitada para relevar en un lugar del hecho. Entonces son muchísimas las circunstancias que pueden estropear, alterar, contaminar, llevar al lugar del hecho ADN que no estaba allí. Hay también defectos en lo que es la inspección de la escena. Puede que la policía recolecte ADN que ya estaba en el lugar. Puede que la policía lleve ADN que no estaba en el lugar. Bueno, ahí era una pregunta que quería hacerle. Los técnicos entran y hacen como una aspiradora y recolectan todo, ¿correcto? Sí. Más o menos, voy a hacer una cosa esquemática. De ese resultado puede encontrar pelos o lo que sea de 10 personas. ¿Van por descarte de esas personas? Entonces, no, no porque estaba en Hong Kong, estaba comiendo un asado. A veces se hace y a veces no. Hay casos. Eso me quería preguntar. Casos judiciales donde ya ha llegado a una instancia de condena y procesalmente se ha establecido que la verdad es que esa persona que terminó condenada estaba en la escena, cuando en realidad la persona estaba en otra ciudad. ¿Y eso? Y allí eso es producto de un mal manejo no ya de la escena, sino del procesamiento en el laboratorio. Hay errores que se cometen, por ejemplo, al momento de procesar la prueba en el laboratorio. No hay dos pruebas. Ahora vamos a ir desglosando paso a paso lo que es la custodia de la cadena y todo eso, Rafaelo. Pero vamos a ir por orden para que la gente lo pueda entender. Yo al principio les comentaba que el ADN es como un hilo dorado en el sentido de lo valioso que es para linkear al sospechoso con la escena, pero también es un hilo por lo delicado que es. Cualquier mala irrupción de alguien no capacitado puede romper esa conexión, sea en la escena, sea al momento del procesamiento. Puede también que el técnico del laboratorio le exprese al juez los resultados de una manera que no es la que establecen los protocolos. Hay que tener siempre presente que el ADN es un indicio de presencia, no es una prueba, es un indicador de que el titular de ese perfil pudo haber estado en la escena. Y hay que también tener en cuenta que la probabilidad de correspondencia entre el ADN del lugar del hecho y el ADN del sospechoso, esa probabilidad de correspondencia no es probabilidad de culpabilidad. Porque alguien lo pudo haber transmitido, como estábamos hablando afuera, no, que otra persona lo pudo haber llevado. Es una prueba más. La culpabilidad debe ser establecida en base al cuerpo de delito, al cúmulo de circunstancias. Todas deben apuntar en el mismo sentido. Es que pudo haber estado días anteriores, pero no necesariamente en la escena. O que lo lleve otra persona. Recién hablábamos de cómo se puede transmitir el ADN. Claro. O sea, quería preguntarte una cosa que aparece en tu libro también sobre el ADN especulativo. Sí. Que me expliques un poco a qué te referís con especulativo, en qué sentido el ADN puede ser especulativo. Es especulativo el ADN hasta tanto las demás pruebas no logren confirmar la teoría. O sea, te referís al ADN como prueba. En la misma, exacto, al ADN como... Hay una este libro nace desde cierta indignación, tras haber constatado que hay como una incultura referente a la sobrevaloración del ADN como evidencia incriminatoria, y hay al mismo tiempo una incultura que infravalora al ADN como evidencia exculpante. Este libro gira, se asienta sobre tres grandes temas. Uno es el referirme al mito de esa infalibilidad del ADN no es infalible, y el otro es destacar el virtuosismo que tiene el ADN como evidencia como vector para exculpar
a una persona O sea apenas que ha sido sospechada. traduciéndole a la gente o después que que ha sido esté condenada. tu ADN en la escena del delito no quiere decir que vos seas el culpable, pero que no esté tu ADN tampoco quiere decir... Que no esté el ADN es una evidencia de que la persona no estuvo allí. O sea, yo de algún modo rescato el valor que tiene la ausencia de ADN. Hablemos de un caso, el caso del homicidio de Natalia Martínez. Allí una persona, luego de las instancias procesales correspondientes, una persona terminó siendo condenada. Bajo las uñas de la chica se encontró ADN. Digamos, que haya ADN debajo de las uñas en este tipo de crímenes Es habitual. Es un indicador de que hubo defensa de parte de la víctima. Ahora, ese ADN no se correspondía con el perfil genético de la persona que terminó siendo condenada. Todas las instancias judiciales, incluso la casación ante la Suprema Corte de Justicia, determinaron o estuvieron de acuerdo con la culpabilidad de la persona que terminó procesada, yendo a prisión por esta causa. El entonces ministro de la Suprema Corte, Pérez Manrique, estuvo en desacuerdo con ese fallo porque señaló que la ausencia de ADN o la discordancia entre esos perfiles de ADN, el perfil que estaba bajo las uñas y el perfil del agresor, debió haber sido una vía para la exculpación en ese caso. O sea, para que la inocencia. la ausencia de ADN también debería ser atendida por los fiscales y por los jueces. Ahora, ¿es imposible que el culpable hubiera estado ahí pero no hubiera quedado rastro? ¿Eso es totalmente, se descarta totalmente o hay posibilidad de que realmente... Si la persona estuvo allí... Tiene que quedar algo. Tiene que quedar ADN. Lo que hay en esos casos cuando el ADN no es detectado es, no digo una impericia, pero sí una insuficiente recolección de la evidencia biológica. Estamos hablando de que estamos perdiendo células epiteliales todo el tiempo. Estamos hablando de que mientras hablamos, nuestra boca funciona como un spray de ADN, y ni hablar cuando nos referimos a crímenes de cierta intensidad, una violación, un homicidio, una rapiña. Esa intensidad, esa fricción entre cuerpos y objetos necesariamente dispara eso, un intercambio de material genético. El agresor tanto deja su vestigio y al mismo tiempo se lleva el de la víctima, y se lleva incluso evidencia genética de la escena. Dedico un capítulo allí a estudiar o a presentar o a razonar sobre el ADN vegetal. Los jardines, cada jardín, las plantas obviamente poseen su propio ADN. Cada jardín tiene su propio conglomerado y entramado de genético diferente al del jardín del vecino. El polen, por ejemplo, no es el mismo en todos los sitios ni en todas las épocas del año. Puede llegar a determinarse a qué lugar y a qué época del año pertenece ese polen. El ADN ha sido un vector que es donde yo más descanso en las páginas del libro para la exculpación. Diría que esa es mi obsesión allí en el libro. Tengamos en cuenta que el ADN o el DNA, como tú bien decías hoy, porque en realidad es la sigla universalmente... Ácido y no sé cuánto, el nombre. Sí, pero es la sigla universalmente aceptada, es DNA. El ADN nace a mediados de los años 80 mediante la genialidad de Alex Jeffrey, un inglés de la Universidad de Leicester. En esos años previos, entre el 80 y el 85, habían ocurrido 2 homicidios. 2 chicas habían sido violadas y posteriormente asesinadas, y la policía no tenía absolutamente ninguna pista acerca del posible agresor. Alex Jeffrey en esos días, en ese tiempo, estaba estudiando estos temas con su equipo y se encuentra con ese hallazgo
descollante, mirífrico, de que el ADN obviamente se había descubierto en el siglo ya XIX, pero es Alex Jeffrey el que descubre de una manera maravillosa que está bien, todos tenemos ADN, todos estamos codificados de esa forma en nuestras células mediante esas 4 bases, combinaciones de 4 bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Lo que nos hace diferente es el orden en el que esas bases están ordenadas. Bueno, él descubrió que ese entramado genético es diferente para cada persona. Y con la colaboración de la policía se logró establecer primero que el autor de esos 2 homicidios había sido la misma persona. Lo que la policía había recogido en la primera escena y en la segunda escena había sido el líquido seminal, que se conservó. Alex Jeffrey logró determinar de que el perfil genético en ambos casos correspondía a un mismo titular, por lo cual ya se avanzaba muchísimo. Luego este mismo científico, en colaboración con la policía, logró establecer de que la persona que había confesado cometer uno de los crímenes, en realidad lo había hecho falsamente. La policía lo había presionado, era un chico con algún menor de edad y bueno, la policía logró hacerle firmar una confesión y que se atribuyera los crímenes. Entonces el ADN hace su inauguración en el ámbito judicial criminal, exonerando a una persona, demostrando que una confesión había sido falsa. Después, mediante un procedimiento que se llama de Dragnet, cuando hace una recolección masiva de ADN, se logró establecer lo que se llama un cerco biológico y descubrir al verdadero sospechoso. Ese es el nacimiento del ADN en lo criminalístico. Vamos a seguir avanzando con el tema porque está muy interesante y se nos pasa el tiempo y yo te quiero preguntar muchas más cosas. Quería preguntarte acerca de la secuencia genética, que le cuentes a la gente de qué versa la secuencia genética. ¿Qué es exactamente secuenciar genéticamente? Es algo complicado de explicar, porque es algo técnico obviamente, pero es sencillo de entender si lo digo de este modo. La secuenciación es el proceso que ocurre en el laboratorio. Es nada más que eso. Que obviamente tiene muchísimas aristas, fases. Allí entra en juego la PCR, que para todos hoy es un término familiar. Entra allí en juego la... O sea, es el proceso por el cual ingresa la muestra y se termina concluyendo que es de tal persona. Sí. Cuando la muestra llega al laboratorio, obviamente que hay que extraer el ADN desde esa prenda o desde esa mancha de sangre, y a eso se le llama la secuenciación. Hay distintos métodos para secuenciar, y finaliza con eso, con la devolución de un perfil genético que puede a su vez terminar en un match, es decir, en una correspondencia, puede terminar en un mismatch, es decir, no corresponden, los marcadores de este perfil no corresponden con los de este perfil, es imposible que esta persona sea titular de la muestra hallada de la escena del crimen, puede terminar en una prueba que no es concluyente, es decir, la información, porque la muestra de la escena del crimen está degradada, no es suficiente como para establecer que esta persona sea... Ahora vamos a ir a eso después de... tengo que ir a una pauta comercial porque tenemos nuestros anunciantes y después de eso te voy a preguntar sobre los requisitos para la recolección de muestras. Pero ahora vamos a ir a la tanda y Rafael, usted diga a qué números tienen que dejarnos mensajes. Bueno, mensajes al 093-416-299. No lo olviden, nombre y últimos 3 dígitos de su cédula para el premio, que es secreto por el momento. Dígalo otra vez. 093-416-299. No se equivoque, doctora. Vamos a la tanda. Una pausa y seguimos en Sarandí, escuchando ideas y contenidos. Tu cocina debe ser organizada y funcional. En Montecuir te ayudamos a lograrlo.
Encontrarás cajones y alacenes extraíbles, cubierteros, dispositivos para limpieza y cubos de basura, entre otros accesorios, todos pensados para tus muebles. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Diario Tribunales. Publicamos tus edictos al mejor precio y sin moverte de tu estudio. Consultanos a diario@tribunales.com.uy o por WhatsApp al 094-622-624. Sucracero, el verdadero sabor del azúcar. 0 calorías, apto para toda la familia. Ideal para cocinar o disfrutar de tus bebidas frías o calientes. Probalo en sus 2 versiones, pote y recarga económica. Porque mereces la mejor calidad al mejor precio. Sucracero.com. ¿Buscas hacer buenos negocios por poco dinero? Entonces ingresá a rematesyventas.com.uy. Toda la información de remates en un solo lugar. rematesyventas.com.uy o rematesyventas.com. SIG Administraciones, servicios contables, jurídicos y notariales, especialistas en administración de edificios. Confíe su administración al mejor equipo de profesionales. Estamos en Centro y Pocitos. Contáctenos al 098-990-395 o en sigadministraciones.com.uy. Chocolatada Deli for Life, energía saludable para chicos y una delicia para grandes, con cacao natural, sabor exquisito y en su presentación más económica, para que lo tengas siempre en la cocina. Chocolatada Deli for Life, que no te falte en ninguna merienda, para cocinar una rica torta de chocolate o complementar un desayuno nutritivo. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Ideas y contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy. Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia. Y Sucracero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Ya sabemos Bueno. el premio que va a haber. Sí, va a haber Sucracero y Prebiotic. Pero usted Me- diga dónde tienen que escribir para ganarse, no, Tiene para que mandar un recibir mensaje el por premio. WhatsApp al 093-416-299. Manden mensaje también por el tema que estamos hablando hoy y todos los temas. Pero en este caso, nombre y últimos 3 dígitos de cédula. Muy bien. Seguimos con este tema. Me Vamos tiene a- intrigado el vamos a- CCI acá. Espera un poquito. Vamos a recordar que estamos con el doctor Miguel Ángel Gallegos, que ha escrito un libro que se llama Tratado acerca del ADN como evidencia en el derecho penal. Dicho libro lo pueden encontrar en la editorial La Ley, que ahí lo pueden comprar, y acá lo mostramos a cámara, lo tenemos recién sacadito del horno Es en porque se Ituzaingó. lo acaban de entregar. Tú sabes, Frente a Plaza de Constitución Matriz. ahí. Plaza Matriz o Constitución. Constitución, matriz, llame como lo quiera, es la misma cosa. Bueno, habíamos quedado... Páseme ese ladrillo, por favor, doctora, páseme ese ladrillo. Habíamos quedado antes de... Espera que no lo puedo ni levantar, me hace salir mal. No. Habíamos quedado antes de ir a la tanda de que... Ayer me traje los 10 ejemplares que me correspondían y me comprometí a escribir menos porque me costó bastante cargar con los, Con los 10 con los números. 10. Sí. Sí. Doctor, Pesa, pesa. doctor, habíamos quedado para los oyentes antes de la tanda que te dejé una pregunta para que la contestes después de Los requisitos ahora. para Los la- requisitos para la la recolección de las muestras. O sea, yo llego y agarro en una bolsa una muestra de ADN, por ejemplo, Ah, tú me hablabas de los requisitos en el lugar. para Yo la yo creí- recolección de la muestra. La se bolsa puede del hablar también supermercado. de requisitos en cuanto a qué condiciones debe reunir una persona para que un juez ordene la extracción No. de una Los muestra. requisitos de recolección en la muestra, porque siempre está eso de, bueno, cómo lo levanto, cómo lo levantó bien, fue cuidada, está limpia la muestra, lo que se habla. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué? Recién estabas comentando un caso donde levantaron muestra en una caja de bananas. Sí, no quisiera entrar mucho en ese caso porque parecería que estoy criticando a la policía No, en científica general, y decimos en en general. realidad yo me entrevisté con alguien próximo a ese trabajo de la policía y no se hizo de esa forma en el caso de Lola Chomnalés por imprudencia de la policía científica, sino por cumplir con el precepto de la urgencia. En todo caso, lo que no tenían eran los embalajes necesarios para
levantar lo que podía llegar a ser evidencia. Tengamos en cuenta también esto, que no todo lo que se levanta es evidencia. Es después en el laboratorio que se Ahí se determina sabe en si el eso es laboratorio, evidencia exacto. o Pero no. ¿cómo, de qué forma, esto de contaminar las muestras, por ejemplo? O sea, ¿de Sí. qué forma hay que levantar para que no esté contaminada una muestra? Bueno, o es fundamental un- lo que en un tono de broma mencionaba hoy, esos trajes especiales. Pero eso fue que- fuera del aire. Tenemos Eso que fue, contarle bueno, a, yo a- dije, al aire. tengo a la- guante, capucha, todo. Bueno, eso que se llama el equipo de protección especial o el EPP es fundamental para no introducir en la escena elementos propios o elementos Claro. ajenos o incluso para no trasladar ADN de un lugar al otro, por ejemplo, de un sillón al lugar donde se encuentra la persona fallecida, ese tipo de cosas. Ujú. Sí, van como los astronautas, ¿no? Vestidos como astronautas, lentes, Y zapatillas, lo todo. de la conservación de la escena no es algo que, es decir, es algo que se tiene presente, pero siempre concurren circunstancias que hacen que no se preserve. Por ejemplo, el caso de Nora Dalmazo, es un conocido caso todavía no resuelto argentino. Allí circuló por esa escena alrededor de 100 personas, incluso un sacerdote que por pudor, porque la fallecida estaba en condiciones poco decorosas, por pudor el sacerdote del pueblo la cubrió con una sotana para que no vieran a la señora de esa forma. Entonces, Pero hay protocolos para levantar esas muestras, claro hay que sí, protocolos, hay para protocolos levantar absolutamente la, para la todo. evidencia. Una cosa es que estemos cerca de cumplirlos y otras. ¿Y qué otras pasa que- cuando no se que no. cumplen? ¿Es Bueno, descartada? cuando no ¿Hay se que cumple, descartar la eso- evidencia cuando un protocolo no se cumple? Eso es tarea del abogado defensor. El abogado defensor debe hacer las veces en estas instancias de policía. La cadena de custodia es, yo lo pronuncio así, de esa forma, y no he visto que otros autores lo hablen de esta modo, como un derecho del debido proceso. El debido proceso comienza ya en etapas anteriores al proceso, cuando el sospechoso tiene derecho a que la evidencia sea cuidada y a que la evidencia que se recolecta en el lugar del hecho o en el área de vinculación o en la escena del crimen, que son todas partes de lo mismo, que sea la misma que después es llevada al laboratorio y que la evidencia que se llevó al laboratorio sea la misma que luego se lleva al tribunal. Este libro aporta muchísimos elementos a los abogados defensores para que sepan qué cuestionar y cuándo cuestionar la evidencia genética de forma de desmerecerla. Ahora, para los colegas hay cosas que está difícil. Por ejemplo, hay los elementos que están en una escena del crimen, ni bien ocurre y ni bien ingresa o ni bien se sabe el delito, se encuentra el cuerpo y la policía ingresa, ahí no hay abogado defensor, No hay porque abogado, ni siquiera pero se sabe quién es el presunto no hay delincuente. abogados, pero no necesitamos un abogado para hacer valer el derecho ese cuidado en el encadenamiento de cuidados del vestigio. Lo debe tener presente el policía, lo debe tener presente el fiscal, que es el que está a cargo de la inspección y Bien. el resguardo de la escena. Debe actuar de ese modo el fiscal, porque es un derecho del eventual posible futuro sospechoso que sea la misma cosa, el mismo vestigio, el mismo rastro, el que es retirado aquí y el que es procesado en el laboratorio y después presentado como prueba en el tribunal. Bien, Rafaelo, en este punto usted tenía una pregunta muy interesante. Sí. En este caso acá, los que están puestos para hacer este tipo de trabajo acá, Sí, ¿están en condición sí, de poderlo hacer? sí. Bien. ¿La cadena se cumple Sí. correctamente? Sí. ¿Antes o después del libro? Sí y no. Sí, es una cuestión de caso a caso. Porque usted recién acaba de decir que, bueno, podemos encontrar todos los vestigios, todas las pruebas, llamámoslas como quiera, hasta en el pasto. Porque el pasto del vecino dice que es más verde o menos, pero es diferente el pasto del vecino del mío. Todas esas pruebas ahí están en condición de poderla pensar. El primero que llega al lugar del delito que sea,
sabe que tiene que ir con ciertas O condiciones. sea, en este país las cosas están organizadas como para que entre Traducida al español. Hay dos mundos, el del ser y el del deber ser. Eso lo tenemos claro. Lo ideal es que vayamos cada día camino al mundo del deber ser. ¿Hay formación permanente de esto? Y de que sí, la hay. Y de que no se produzca lo que se llama la aproximación imprudente que hace el policía en la escena. Bien. Y yo agregaría lo que Rafael lo preguntó. la- ¿Cuánta manipulación hay de...? Muchísima porque Ya eso me asusta, ¿no? puede darse en distintos estadios. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de... hay un caso en España, Asunta Basterra. Es una niña que fue... perdón por hablar en estos términos, pero bueno, es la vida y la muerte. La niña fue 12 años, muerta, violada y asesinada. En las instancias ulteriores, la justicia llega a la conclusión de que fueron los padres, en complicidad, los autores de ese macabro hecho. Pero en el interín fue encausado y condenado una persona de apellido Jaramillo como autor de ese hecho, antes de que el proceso, digamos, culminara terminara en el procesamiento y en la condena, los padres, y en la exoneración de este señor. ¿Cómo se llega a esta persona? Por una prueba de ADN. Resulta que en el laboratorio se usó la misma tijera para cortar las prendas íntimas de la niña y para cortar un profiláctico que se encontraba allí por otros motivos. Por otros motivos, porque ese señor estaba siendo investigado en otro asunto o en otra agresión sexual. El tema es que este señor estaba en Barcelona y la violación y la muerte de la niña había ocurrido en Galicia. Y a la hora del hecho, este señor estaba, y lo pudo demostrar, cámaras, uso de tarjetas de crédito, estaba en Barcelona. ¿Cómo es que el ADN lo ubica a este señor en la escena del crimen? Por un error en el laboratorista. Y obviamente ese laboratorista sabe que no debe usar las mismas tijeras para cortar trozos de prendas de distintos de distinta procedencia. Escenarios. O sea que con la más mínima distracción sos boleta prácticamente. A no ser que tengas un muy buen abogado y que se especialice en estas cuestiones. Innocent Project es una organización creada por Barry Sheck, que fue uno de los abogados de O.J. Simpson, y creó por allá por los 90 esa organización, la de Innocent Project, y a la fecha han logrado sacar del corredor de la muerte a unas 400 personas que tenían ya una condena en vistas a la silla eléctrica o a la inyección letal. ¿Cómo lo hicieron? Mediante ADN. Esas personas habían sido condenadas por un testigo que no creíble, al que se le atribuyó demasiada peso a su testimonio, o personas que habían confesado falsamente y estaban en el corredor de la muerte, y esta organización, demostrando mediante perfilamientos genéticos, lograron sacar a esas personas que ya estaban condenadas del lugar del hecho y por tanto del corredor de la muerte. Te quería preguntar en cuanto a la obtención de muestras. Sí. ¿Hay veces donde la policía obtiene muestras directamente del indagado? Esto es decir, funciona- hay un esto funciona sospechoso y bueno, de esta forma. tomamos Acá voy una de nuevo muestra de a lo algo que es- para... a lo que es y a lo que debería ser. Hay varias formas de obtener, ahora nos planteamos en este escenario, no estamos hablando ya de la evidencia que es recolectada de la escena. Esa evidencia se llama la dubitada. Es un perfil de ADN dubitado porque no se sabe de quién es un perfil latente, a la espera de una correspondencia. Ahora estamos hablando del perfil de ADN indubitado, es decir, aquel perfil respecto del cual no hay dudas de que te pertenece a ti o me pertenece a mí. ¿Cómo la justicia accede a ese perfil indubitado que sabemos que corresponde a Sandra Echandía, a Miguel Gallegos? No, a mí no, a mí Primero, no. porque la persona pudo haber
en un contexto judicial en el cual la persona es indicada como sospechoso, puede ofrecer voluntariamente su ADN porque sabe que es inocente y para de esa forma ser descartado. Entonces ahí tenemos una forma de obtener... Pero para eso, ¿lo ofrece o tiene que dar un consentimiento? O sea, si lo no, ofrece, si ya hay no, consentimiento. ya hay consentimiento. La otra y si forma no es da que el consentimiento, no te lo pueden sacar. La otra forma es que el juez lo ordene. Ahora allí, para que el juez ordene previo requisitoria de un fiscal que tiene sindicada a una persona como sospechoso, para que el juez acceda a esa petición del fiscal para que se le extraiga una muestra biológica, la persona ya no alcanza con que sea un simple sospechoso. Tiene que tener un cierto grado de compromiso con la causa, es decir, haber adquirido en estos términos nuevos del Código del Proceso Penal del 2017 el grado de imputado, haber sido formalizado. Y aún así, que es algo que yo destaco allí, creo que estoy sentando una posición nueva y que no he leído en otros manuales. El sospechoso puede negarse a brindar su muestra de ADN. Este es un tema que tiene una íntima vinculación con el derecho a la no autoincriminación. En todo caso, el corolario de eso debería ser que el juez lo procese por un desacato, es decir, por incumplir una orden judicial. Pero si el sospechoso se niega, puede perfectamente no entregar material biológico para ser usado en un caso en el cual se le está investigando. Y esa negativa del sospechoso... ¿Qué pasa si te engañan para sacártelo? Esa negativa del sospechoso no debería ser tomada nunca como un indicio desfavorable en el proceso. Estoy en mi derecho a no donar, entregar material genético, porque además al entregar mi material genético yo estoy comprometiendo el material genético de mi grupo biológico. Los ADN de las personas que integran una familia biológica tienen ciertas correspondencias. Eso ha ayudado a resolver muchísimos crímenes cuando no se puede acceder directamente al ADN del sospechoso. Se ha accedido al ADN de familiares. Así fue como se atrapó, por ejemplo, el famoso asesino BTK en Estados Unidos. Fue a través de la policía accedió a muestras biológicas que su hija tenía en un laboratorio porque se hacía pruebas de rutina, médicas. O sea que te saquen ADN puede llegar a tener una implicancia en el futuro que vos ni conocés con alguna familia tuya. El valor, ¿no? Y es desconocido el valor que tiene el ADN, tanto en la parte no codificante, que es la que sirve a los intereses criminalísticos, como la codificante, que es la que tiene el conjunto de instrucciones para la fabricación de proteínas. O sea, la parte no codificante, la parte codificante es la que nos mantiene con vida. Ahora, la policía en la parte primaria, o la fiscalía ahora, ¿no? Porque ya investiga la fiscalía con apoyo de la policía, en esa indagatoria, en esa parte inicial, puede empujarte casi hacia la obtención de ADN. Yo he visto mucho cuando le dicen, bueno, precisamos tu ADN para descartar que no seas vos. O sea, se lo piden... Es una presión eso. Claro, exacto. Es una presión, porque si la persona se niega a entregar su material genético, siendo que se le está diciendo es para descartar, si la persona se niega, pasa a ser considerado por la policía como un sospechoso, siendo que está en su derecho a no donar su bueno, esto es algo muy importante, ¿no? Porque digo, es algo aquí que no se escucha, hace, pero en otros países sí. La legislación que tenemos aquí, y ahora quizás volvemos a lo que tú me preguntabas en la segunda o tercera hora del programa, los Dragnet DNA, que son esos barridos, o lo que se llama también la pesca de arrastre, es decir, muchísimos policías recorriendo una zona delimitada y recolectando ADN de personas que pueden llegar a tener el perfil del sospechoso que están buscando. Entonces allí se les invita, no se les obliga, pero se les invita a las personas a donar su ADN bajo ese eslogan, el de para descartarles como sospechoso. Bueno, y en ese caso, cuando te logran sacar la muestra de ADN, ¿está garantizado eso? O sea, ¿hay custodia de esa muestra? ¿Hay garantía sobre que esa muestra que van a valorar realmente es la tuya y después no te adjudiquen un muerto que no te corresponde? Debería haberlas. Y es trabajo del abogado, del sospechoso, el verificar que esa cadena
venga siendo respetada y que no se haya incumplido ninguna de esas etapas que hacen al velar por la mismidad de la cosa. Vieron que casi todo el tiempo estamos volviendo a esos conceptos de hace muchos siglos atrás, de la mismidad y el de la ipseidad, y el de que la naturaleza nunca se repite a sí mismo. Es por el hecho de que somos quienes somos y no somos otras personas que el ADN tiene ese valor criminalístico. Bien, bueno, vamos a ir a una pequeña tanda y Primero después... de todo quiero bloquearla a usted, doctora. Me va a bloquear. Porque ahora ¿Dónde me va a hablamos bloquear? de ¿En las abogados, redes? hablamos de abogados. Sí. ¿Todos los abogados saben de esto? No. Después No. hablamos entonces. No, hay que dedicarse al derecho penal y mucho. Bueno, después hablamos, después de la Después tanda. hablamos que diga, y doctora. también vamos a tocar el tema pesquisas y banco de datos. Recuerden, 093-416-299, escríbanos. Y nombre y últimos 3 dígitos de para cédula. participar por un sucracero y un prebiotic. Vamos a la tanda. Ya volvemos. Porque tenemos más ideas y contenidos. Deli for Life, los alimentos más sanos al mejor precio, deliciosos y 100% libres de gluten. Conseguilos en los mejores comercios o a través de nuestra tienda online, deliforlife.com. ¿Pensaste en decorar tu living con una alfombra de cuero? En Montecuir encontrarás alfombras naturales y patchworks en diseños que te encantarán. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Diario Tribunales. Publicamos tus edictos al mejor precio y sin moverte de tu estudio. Consultanos a diario@tribunales.com.uy o por WhatsApp al 094-622-624. Porque la actitud importa, pero no es lo único. Colágeno Deli for Life, proteína pura que mejora la elasticidad de la piel retrasando su envejecimiento. Fortalece articulaciones, uñas y cabello. Sentirte joven es una elección. Probalo en sus 2 versiones, pote y recarga económica. Alcanza tu máximo bienestar con un producto de calidad a un precio incomparable. ¿Buscas hacer buenos negocios por poco dinero? Entonces ingresá a rematesyventas.com.uy. Toda la información de remates en un solo lugar. rematesyventas.com.uy o rematesyventas.com. Montecuir, accesorios para tu cocina, dormitorio, living y baños. Te sorprenderemos con muchísimas soluciones para optimizar los espacios de tus muebles y ambientes. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. SIG Administraciones, servicios contables, jurídicos y notariales, especialistas en administración de edificios. Confíe su administración al mejor equipo de profesionales. Estamos en Centro y Pocitos. Contáctenos al 098-990-395 o en sigadministraciones.com.uy. Ideas y contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy. Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia. Y Sucracero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Silencio. Salimos al aire. Silencio, dijo silencio y habla usted. Si dile a hablar ustedes dos, no se callan, caramba, no dejan hablar. Nosotros estamos silencio. Diga el número para comunicarnos con nosotros. 093-416-299. Nombre y últimos 3 dígitos de su cédula para un sucracero y qué más. Y prebiotic. Y prebiotic. Qué bueno. En coro. El prebiotic es buenísimo. Bueno, seguimos ese. recordándole a la audiencia que estamos con el doctor Miguel Ángel Gallegos hablando acerca del tratado, acerca del ADN como evidencia en el derecho penal. Tenemos acá el libro que se puede comprar en La Ley.
ya está a la venta a partir de hoy. A partir del lunes. A partir de- Pues, va a estar cerrado mañana. A partir del lunes. Ya Bueno. la librería tendría que tenerlos ahí. No, la librería ya lo tiene. Ah, Solo está. que cuando fui a retirar mis ejemplares estaban recién armando o dándole un el lugar escaparate. en el El escaparate. escaparate. Bien. Bien. Pero venía de la imprenta en ese momento. Y Eh, creo que le decía a Sandra y le agradecía que su invitación de alguna forma precipitó la salida de la imprenta que llevaba ya bastantes Vio, cuando usted meses. escribe un libro, va a hablar acá y Y ahí se lo van a se escribir apuran. más rápido. Se apura, ahí empiezan a darle maquinita Se lo van a prácticamente. editar más rápido. Bien, bien. Antes de irnos a la pausa, decía, Uruguay, somos 3 millones de uruguayos Sí. o ciudadanos y hay 10 millones de abogados. Todos los abogados son No, iguales. ¿qué dice? Ahí va, Ah, la diferente. matrícula creo que van 17.000. algo Bueno, así. lo que sea, Te cuento pero cómo son las cosas en Uruguay. Tenemos una legislación que es relativamente nueva. Hablo del año 2011, ahí se crea el Registro Nacional de Huellas Genéticas. En el 2014, te hago un rápido raconto, en el 2014, gracias al FBI que nos aportó el Códice. El Códice es el sistema, seguramente lo han oído nombrar asociado a estas cuestiones de ADN. El Códice es el software por el cual se procesa toda la información genética que llega, que linkea con las bases de datos, con las muestras que llegan de la escena del crimen, con las que llegan directamente desde el sospechoso. Todo se procesa por allí. El Códice es el que establece cuántos marcadores hay que a partir de cuántos marcadores hay una Coincidencia. correspondencia, una coincidencia. Es el que establece cuándo hay una correspondencia alélica y cuándo no, cuándo hay una aproximada. ¿Y cómo se nutre esa base de Entonces, datos? ¿De dónde se obtienen? Ahora voy a eso. La legislación nuestra tiene esa antigüedad. El primer caso resuelto en Uruguay data un poquito más atrás en el tiempo, desde el año 96. O sea que ya la policía científica venía trabajando muy bien sin tener una base de datos y sin toda la secuencia de protocolos y equipos que obviamente se inventaron después para una mejor detección de muestras. Por ejemplo, cuando Alex Jeffrey comenzó con su detección de perfiles, necesitaba una mancha de sangre del tamaño de una moneda. Ahora, en cambio, necesitamos gotita. una nanomolécula para de allí poder extraer un perfil. Y en el año 96 la policía logró establecer o enlazar a un sospechoso con un robo, porque en la campera del sospechoso había una mancha de sangre. A partir de una secuenciación que se hizo de esa mancha de sangre, se logró establecer que el perfil del sospechoso coincidía y que por lo tanto era él el que había estado en la escena. Bueno, del volvemos crimen. igualmente a lo que fue la pregunta de Rafael. Nuestra base de datos tiene, sigo con lo tuyo, alrededor de 50.000 ingresos, 50.000 altas. Cada persona que es ingresada al sistema penitenciario, no importa si es condenada o no, si está en prisión preventiva, es ingresada su perfil en este sistema. en el sistema, lo cual es un error o está un poco en desfasaje con lo que son las tendencias modernas. Las tendencias modernas dicen que a la base de datos únicamente debe de ingresar el perfil de ADN de aquella persona que ha sido condenada y cuya sentencia está firme. En ese caso, el proyecto de Luis Lacalle, que ya es ley, el del registro de delincuentes sexuales, va en esa dirección. Solamente ingresan allí los Condenados. Ahora, ¿hay un solo banco de datos acá de No, ADN? no, hay dos. Hay dos, pero digo, si Hay te dos. hicieron Hay uno un ADN general. por otra cosa, por ejemplo, hay gente que está mandando acá, que se ha hecho... Hay tres, perdón. El de desaparecidos. Después Déjame tenemos- hacerte sí. la pregunta. Hay gente que está mandando acá, por ejemplo, que se ha hecho estudios por el tema de la investigación de paternidad. O sea, Sí. vos te hacen un estudio por otra cosa que tiene que ver de ADN y eso quedó y luego puede asociarse con un delito, o tu ADN tiene que estar en un banco de datos que tiene que ver con la policía. No, los únicos ADN que van a ese registro de huellas son los procedentes de los perfiles que son procedentes de vestigios hallados en una escena del crimen, de personas condenadas, de personas procesadas y de personal de la policía
y de las Fuerzas Armadas. Esos últimos grupos son necesarios para descartar, obviamente como la policía trabaja en escenas del hecho, su ADN es necesario tenerlo para descartarlo y para que la investigación no se desvíe. Y cuando uno ofrece voluntariamente su ADN para ser descartado en un caso en particular, ¿ingresa a la base de datos y queda para futuro? No. Solamente ingresa en la medida que seas investigado y haya un grado de sospecha acerca de que podrías llegar a ser el agresor en ese evento que se investiga. Y otra cosa, lo que se hace muy mal aquí, y que esto se ha solucionado hace mucho rato en Europa, se ha legislado en la dirección correcta, porque obviamente hay detrás de esto un catálogo de derechos que hay que respetar, es lo siguiente. Aquí cada vez que una persona ingresa a la base de datos, cuando mi perfil de ADN ingresa a la base de datos por cualquiera de esas vías, sea por un proceso judicial concreto, sea por una condena o por una orden del juez, cada vez que ingresa un perfil se hace una búsqueda predelictiva o prospectiva. Es decir, se compara ese perfil con los perfiles provenientes de todas las escenas del crimen para ver si hay una coincidencia y de esa forma poder establecer una vinculación entre el perfil que acaba de entrar y un caso sin resolver. ¿Por qué digo que eso vulnera derechos? Porque una persona tiene derecho a ser investigada respecto de un hecho acerca del cual hay indicios, evidencias, sospechas de que él es el autor. No se puede hacer una búsqueda o una redada genética como en la pesca, que se llama pesca de arrastre. Como así tampoco se puede hacer, por ejemplo, una escucha telefónica para averiguar si la persona cometió algún delito. No. El juez autoriza una escucha telefónica cuando el fiscal le aporta indicios sustentables de que esa persona podría estar incurriendo en algún delito. En el caso de lo genético es igual. Mi ADN no puede ser comparado con los vestigios provenientes una pregunta. Todas las escenas. En el caso de los bancos, en el caso de Lola Chonladez se está haciendo eso. En el caso de los bancos de datos, ¿hay cruzamiento internacional de esto cuando se pide? Interpol. O sea, ¿es posible que tu ADN que está acá sea usado eventualmente si te creen culpable de un delito en otro país? Interpol, y lo hacen más que nada para los casos de ¿Para niños cualquier país o hay que tener un tratado específico? Bueno, sí. Hay acuerdos entre... Donde haya tratado, con el país donde haya tratado. Pero se manejan más que nada con acuerdos entre las policías. Y Interpol es en ese caso el referente o el distribuidor de solicitudes de muestras y demás. Y como te decía, se utiliza más que nada ese mecanismo para encontrar niños que han sido secuestrados, están desaparecidos. También hay otra gran base de datos para personas desaparecidas en ocasión de masacres, identificar restos de cuerpos, es otra de las utilidades. Te quiero hacer una pregunta y nos quedan nada más que 2 minutos, vos estás mirando el reloj ahí. No podemos porque está Mónica Wellington ya esperando para ingresar, y el técnico tenemos está que ir cortando. a la tanda. Una pregunta, hay algo que sale mucho en las películas, porque hablamos de este tema, se ve en CSI Miami y esto, y se ve en la televisión y en las películas y todo. Déjame hacerte la pregunta porque se nos va el tiempo y no te puedo hacer la pregunta. Y está siempre esto, fue pesquisado, las pesquisas. ¿Qué son las pesquisas para la gente? ¿Qué es? La pesquisa es la inspección. O sea, cuando escuchamos en la película fue pesquisado, hubo una pesquisa, hay una pesquisa, van a ir a una pesquisa. La pesquisa puede ser la investigación propiamente dicha, puede ser la acción misma de recolectar el vestigio desde la O sea, escena. es que la policía entra a la escena del crimen y revise. Pesquisar es investigar. Pesquisa es la acción de estar haciendo esa investigación, recolectando, por ejemplo, un cabello o manchas de sangre o líquido seminal o en fin. Bueno, muy bien. Y la se nos fue el tiempo. Es eso, la ciencia de las... Eso lo hablamos al principio. Se nos fue el tiempo, te tenemos que agradecer por haber venido. El agradecido soy yo. Me ha hecho muy feliz estar en radio. Yo te comentaba al principio. Me comentabas. Que estar en una radio me recuerda a mi papá. Gracias a él yo pude hacer durante muchos años
radio primero como operador y después como locutor, así que me traen ese lindo recuerdo y me quedo también feliz por eso. Bien, bueno, nos vamos rápidamente a una tanda y no se vayan, que ya está por ingresar Mónica Wellington y la vamos a tener acá en minutos. Vamos a la tanda. Chao. Una pausa y seguimos en Sarandí, escuchando ideas y contenidos. Deli for Life, los alimentos más sanos al mejor precio, deliciosos y 100% libres de gluten. Conseguilos en los mejores comercios o a través de nuestra tienda online, deliforlife.com. Si piensas en diseñar tu vestidor ideal, no dejes de conocer nuestras soluciones. Colgadores para ropa extraíbles, zapateras giratorias, pantaloneros, organizadores de carteras y pañuelos. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450. Diario Tribunales. Publicamos tus edictos al mejor precio y sin moverte de tu estudio. Consultanos a diario@tribunales.com.uy o por WhatsApp al 094-622-624. Porque la actitud importa, pero no es lo único. Colágeno Deli for Life, proteína pura que mejora la elasticidad de la piel retrasando su envejecimiento. Fortalece articulaciones, uñas y cabello. Sentirte joven es una elección. Probalo en sus dos versiones, pote y recarga económica. Alcanza tu máximo bienestar con un producto de calidad a un precio incomparable. ¿Buscas hacer buenos negocios por poco dinero? Entonces ingresá a rematesyventas.com.uy. Toda la información de remates en un solo lugar. rematesyventas.com.uy o rematesyventas.com. Montecuir, accesorios para tu hogar. Avenida 8 de octubre 4599. Nuestro teléfono 2506-5450. 2506-5450.